Les invito a que se pongan de pie. Vamos a dar inicio a este servicio de alabanza al Señor. Le voy a invitar que abra su Biblia en el Salmo capítulo 9. Vamos a estar leyendo los versículos 1 y 2. Salmo capítulo 9, versículos 1 y 2. Amén. Bienvenidos a la casa del Señor. Nos da gusto verles una vez más en este lugar. Y sobre todo, hermano, que sabemos que el estar aquí es bendición para nosotros mismos. Damos gracias al Señor por ello. También damos la bienvenida a las personas que nos acompañan a través de esta transmisión. Dios les bendiga y vamos a gozarnos en el Señor. Amén. Salmo capítulo 9, versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón y contaré todas tus maravillas. Dice, me alegraré, me regocijaré, cantaré. Entonces, hermano, el salmista está contento, tiene un agradecimiento de tal manera que le dice al Señor, te voy a alabar con todo mi corazón, me voy a alegrar, me voy a regocijar y voy a cantar a tu nombre. Yo creo que cada uno de nosotros en este día, hermanos, estamos agradecidos. Cada uno de nosotros en esta mañana podemos decirle al Señor, Señor, mi agradecimiento es tan grande que vengo a alabarte, amén, que vengo a cantarte, que vengo a regocijarme en tu presencia y lo haré con todo mi corazón, amén. Vamos a darle gracias al Señor en esta hora. Te damos gracias en esta mañana, Señor, por la bendición que nos das de un día más estar en tu casa, aquí reunidos, Señor, para alabar y bendecir tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tu salvación, mi Dios, por tu perdón, por el favor inmerecido, Señor, y porque hoy nos das vida, nos das salud y nos das la oportunidad de estar en este lugar reunidos. Gracias, Señor. Hay agradecimiento en nuestro corazón. Por lo tanto, Señor, hemos venido a alabarte, hemos venido a adorarte, hemos venido, Señor, a cantar a tu nombre, deseando, Señor, que cada uno, mi Dios, de nosotros podamos, Señor, rendirte esa alabanza y esa adoración que sea de tu agrado, que tú te agrades, Señor, en este día de nuestra alabanza, de nuestro agradecimiento. Te damos gracias, Señor. Toma, mi Dios, cada vida y cada corazón en tus manos. Sea tu Espíritu Santo el que venga a orar, el que venga a ministrar y el que venga a llenar a cada uno, Señor. Quita todo lo que estorbe y contesta, Señor, cada necesidad. En el nombre de Jesús te damos gracias, te alabamos, Señor, y te damos toda la gloria. Gracias, Padre. Amén. Gloria al Señor. Y porque hay, hermano, esa alegría, ese agradecimiento en nuestro corazón, vamos a alabar al Señor en esta hora. Amén. Y vamos a decirle, te damos gracias, Señor, porque hoy es el día, amén, en que venimos juntos a alabar al Señor. Alábale, hermano, con todo tu corazón. Y vamos a decir, ven, porque es hora de adorarle. Aleluya. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad
Señor, te alabaré con todas mis fuerzas. Aleluya. Señor, te adoramos, oh Cristo. Te alabamos, Señor. Amén. Diciéndole al Señor, estoy aquí, Señor, para adorarte y para exaltarte. Aleluya. Y eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Y eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, Señor. Confío en ti, me has ayudado. Tu salvación me ha regalado.
Aleluya. Su mejor alabanza en esta hora, amén. Su mejor adoración y su mejor entrega, désela al Señor. Oh moradora de Sión, alaba al Señor. Con tus palmas, hermanos. Señor, gracias, Dios. Como una adoración, alabación.
porque Él nos ha hecho libres. Conoce al Señor, este es el día en que le entregue su vida a Cristo y el Señor le haga libre para que usted pueda alabar al Señor y pueda igualmente sacar esa alegría, ese gozo que no proviene del mundo, que no proviene de las circunstancias, que no proviene si nos va bien o nos va mal, sino que proviene del cielo. El gozo que el Señor ha puesto en nuestro corazón proviene del cielo. ¿Por qué no voltea con el que está a su lado, le da una sonrisa y le dice: Dios te bendiga, qué bueno que estás en la casa del Señor? Alaba al Señor en esta hora y trae al Señor esa alegría, amén. Que el Señor escuche tu alabanza. Gloria al Señor, gloria a Dios. Amén, amén. Así vamos a orar también por las ofrendas y los diezmos. Vamos a darle gracias al Señor por sus bendiciones, por su provisión, por su cuidado hacia nuestras vidas. Y también, hermanos, vamos a darle gracias al Señor trayendo una parte de lo mucho que Él nos da. Amén. Inclinando nuestro rostro, vamos a orar y le voy a pedir así a nuestra hermana Rosita que nos dirija en la oración. Amén. Así podemos pasar y traer nuestras ofrendas al alfolí. Canta con nosotros, mi hermano, este canto y dile al Señor: creemos, oh Dios. En tiempos de desesperación
Es imposible agradar a Dios. Necesitamos creer. Necesitamos seguir confiando, seguir creyendo que esta iglesia del Señor se siga levantando, se siga llenando de la unción del Espíritu Santo. Hoy podemos, hermano, dice la palabra del Señor, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Vamos a decirle en esta hora: Señor, lléname. Señor, llena mi lámpara. Lléname, Señor, con tu presencia. Tu Espíritu Santo venga, Señor, inunde todo mi ser. Ahí en tu lugar, hermano, canta con nosotros y dile: llena hoy, Señor, mi vida.
seré de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarte. Mi testigo seré de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarte. Mi testigo yo seré, y quiero más de tu aceite fresco. Tú me das de tu poder, verlo caer. Dile, hermano, anhelo yo, Señor, hasta que aleluya. Quiero más, Señor, y quiero más de tu aceite fresco. Tú me das de tu poder, verlo caer. Anhelo yo hasta que el mundo te haga a ti tu Señor. Quiero más de tu aceite fresco. Tú me das de tu poder, verlo caer. Anhelo yo hasta que el mundo te haga a ti tu Señor. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarte. Y testigo seré de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarte. Y testigo seré de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarte. Dile al Señor en esta hora, mi hermano, lléname, Señor, con tu presencia. Tu Espíritu Santo venga, Señor, y llene mi vida, toque mi vida, para que entonces, hermano, el poder de Dios se pose sobre tu vida de una manera sobrenatural. Puedas hablarle a la gente y algo diferente puedan ver en ti, para que puedas ir y orar por los enfermos y el poder de Dios se manifieste en esos enfermos, sanando. Hermano, en esta hora dile al Señor, lléname, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Tu unción, Señor, sobre nuestra vida, y poder ser testigos, Señor. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarte. Mi testigo seré de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarte. Mi testigo seré de Jesús. Poder ser testigos, Señor, de tu poder. Poder ser testigos, Señor, de tu gloria. No solamente, Señor, aquí, mi Dios, en este lugar donde habita tu presencia, sino en cualquier lugar donde vayamos. Aleluya, porque Dios sigue obrando, hermano, en medio de los imposibles, en medio de la enfermedad, en medio del problema. Dios sigue obrando, Él sigue rompiendo cadenas, Él sigue restaurando vidas, Él sigue, hermano, transformando los corazones, y el Dios poderoso está aquí en medio de nosotros. Aleluya. Sí, Señor, aquí está el Señor en medio de nosotros. Usted puede verlo, usted puede sentirlo. Obviamente no lo va a ver literalmente, porque aún no podemos verle cara a cara, pero usted puede ver la manifestación de su presencia. Sí, Señor, te adoramos, Jesús. Te exaltamos, Señor. Te adoramos, bendito Redentor. Gracias, Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Cante con nosotros. Aquí está
levantar tus manos ahí en tu lugar. Tal vez tú no te sepas este canto, no sabes su letra, pero puedes levantar tus manos en esta hora y decirle: Señor, gracias, porque tú cumples tus promesas, porque tus promesas siempre son fieles y verdaderas. Puedes decirle: gracias, Dios, por este día que me das. Gracias, Dios, por lo que has estado haciendo este tiempo sobre mi vida. Dios de milagros, aunque yo no lo haya podido ver, muchas veces has obrado milagros en mi vida. Aunque no lo haya podido ver tal vez como yo haya querido, tu mano nunca me ha soltado. Si estoy aquí de pie este domingo, es porque tu mano, Señor, nunca me ha soltado, porque nunca te has apartado, Señor, y porque aún, mi Dios, tu misericordia para mi vida sigue, Señor, estando ahí firme. No ha apartado el Señor su mano de su vida. Hermano, amigo, el Señor sigue teniendo misericordia de usted. Por ello le ha traído esta tarde a este lugar, para mostrarle su amor, su gracia y su bendita misericordia. El Dios de milagros quiere obrar el milagro más grande en su vida hoy, que es la salvación de su alma, el perdón de sus pecados. El Señor quiere obrar en su vida, restaurándole, levantándole, llenándole. Sí, Señor, obra, mi Dios, de una manera sobrenatural sobre cada uno de los que estamos hoy aquí, mi Dios. Obra, Señor. Espíritu Santo, toca, ministra. Espíritu Santo, llena. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Aleluya, aleluya. Deja que el Espíritu Santo te llene. Deja, hermano, que el Espíritu Santo toque todo tu ser en esta hora. Deja que el Espíritu de Dios toque tu vida. Sí, Señor. Espíritu Santo, toca, Espíritu de Dios. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Así es el Señor, porque su palabra lo dice, hermano, y su palabra se cumple. No ha quedado ninguna de sus promesas, hermano, en tierra. El Señor cumple su palabra, y cada vez que usted abre su corazón, ahí está el Señor presto para tocarle, para bendecirle, para levantarle. No deje de creer, no deje de confiar y no deje de adorar al Señor. Amén. Vamos a pasar hacia la palabra del Señor. Dios les bendiga.
Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están, hermanos? Acompáñenme con su Biblia, por favor, en esta hora, y vámonos a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Capítulo 12, versículo 6. Cuando lo tenga, dígame amén, por favor. Ahí se lo van a poner en la pantalla. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 6. Y dice la Biblia de la siguiente manera: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Siéntese en esta tarde, por favor. Esta semana, hermano, yo quisiera dar continuidad a esta serie de mensajes que hemos estado desarrollando en relación a la paradoja del cristianismo. Qué interesante es que el Hijo de Dios debe de saber que la vida cristiana es una paradoja. La vida del cristiano es muy diferente, se rige muy diferente. Es una vida que no es que sea contradictoria a todo lo que le llaman sí, y la Biblia dice no necesariamente así, sino que debido a la situación, a las circunstancias, a los cambios de ideas, de pensamientos, de culturas y de vida que el hombre va desarrollando, tenemos que ser totalmente conscientes que hay muchas áreas de la vida del hombre que ya se han torcido, se han tergiversado, han cambiado de tal manera que se cumple ese pasaje de la Biblia que dice que a lo bueno le llaman malo y a muchas cosas malas ya le llaman bueno. Y cuando hablamos de la paradoja del cristianismo, es porque la palabra paradoja significa, vuelvo a repetir, algo aparentemente contradictorio. Algo que se escucharía o se vería como que no es la lógica, pero sí lo es. Como cuando están por ahí los muchachos en la escuela y están en la clase de química y luego los ponen a hacer cierto experimento y no saben qué están mezclando ahí. Y dice el profe, échele, no pasa nada. Y dice el alumno, no, y si esto explota, no pasa nada. Porque los maestros ya hicieron esas pruebas. De la misma manera en la vida del creyente también sucede lo mismo. Cuando un creyente viene a Cristo, se activa la fe, se activa la vida espiritual entre el hombre y Dios, de tal manera que lo que venimos a hacer delante de los demás, en nuestro trabajo, en nuestras familias, en nuestras decisiones, ahora aprenden a ser gobernadas y basadas por medio de la palabra de Dios. Y curiosamente la palabra de Dios en estos tiempos se ha convertido para un alto grupo de la sociedad como el libro más contradictorio de todos. De tal manera que no es justo, dicen algunos, que las cosas tengan que ser así. Las cosas pueden ser así. Han cambiado la idea del hombre, su ideología en cuestión a su género, a su cuerpo, a su moral, a su ética. De tal manera que ahora vivimos en una sociedad en donde nuestros hijos, nuestros jóvenes, como lo decía ahora en la mañana en la dominical, se enfrentan a un punto de decisiones. Como por ejemplo en la escuela, no eres cool si no le das un churro a la marihuana, ¿verdad? No te ves cool. Como dirían por ahí, si no muestras tu cuerpo, pues no eres de la onda. Si a tu corta edad no has tenido sexo, qué anticuado eres, le dirían a los hombres de la actualidad. Si nomás tienes una esposa y no te avientas una canilla al aire, ¿qué tipo de hombre eres? Le dicen a las mujeres, no. Que el hombre sepa quién manda. Le dicen a los hijos, tú no te dejes, tus papás no te pueden educar, tú ya tienes la suficiente edad para educarte. Y con una serie y un montón de pensamientos que están cambiando la ideología del hombre, al punto que cuando las personas vienen al cristianismo y se encuentran que la Biblia tiene una paradoja en relación a la obediencia,
a la santidad, a la fe, al pecado, en relación a las decisiones. La gente ve el cristianismo como una especie de un asunto que es muy complejo y muy difícil de vivir. La realidad es que el cristianismo se hace difícil para las personas que no quieren sujetarse a la palabra de Dios. Esa es la vil realidad, hermanos. Como cuando los hijos dicen en casa, ¿verdad? Es que mi papá es muy malo. No, no es cierto, no es malo. Lo que pasa es que no te deja hacer lo que tú quieres. Es que mi mamá se sale, como ella ya le dio vuela en la hilacha. Lo que pasa es que tu mamá no quiere que pases las malas, trágicas y dolorosas experiencias que ella ya vivió. Que me deje, tal vez a mí no me pasen. Se llenan de fe y de positivismo la juventud, pero no te preocupes, todos casi pasamos por ahí. No es que te critique, es que casi todos pasamos por ahí en donde nos queríamos comer el mundo a puños y sentirnos superpoderosos, etcétera, etcétera. Y yo me he fijado que cuando la gente viene al cristianismo, se enfrenta con estos choques. El apóstol Pablo, cuando escribió, rápidamente lo recuerdo, la segunda carta a los Corintios, era una carta que muchos de sus conceptos y sus respuestas eran la respuesta de las preguntas que la gente cuestionaba o las iglesias cuestionaban su apostolado, su liderazgo, su llamado de parte de Dios. El apóstol Pablo era ese hombre que escribía, visitaba, discipulaba, formaba líderes y que se retiraba y seguía su camino. Pero dicen por ahí que en un momento de su ministerio, de su viaje misionero, le llegaron cartas diciéndole, no, tú no eres apóstol, tú eres un piñero. Y el apóstol Pablo utiliza el capítulo 12 a hacer un recordatorio de lo que él como apóstol había experimentado en Dios. No solo experimentado, sino que tenía a la misma vez la autoridad para poder sentirse como apóstol. Y nosotros hablábamos hace unas semanas que en la paradoja del cristianismo lo primero que el apóstol Pablo, como ya lo vimos aquí, lo primero que veía el apóstol Pablo era que tenía que ver la debilidad o el poder de la debilidad. Que en la vida cristiana, cuando aparentemente se vive esa etapa de debilidad, porque no se puede vivir la vida cristiana, porque es muy pesada, porque es muy difícil. El apóstol Pablo les enseñó a la iglesia y les dijo, cuando tú te sientes más débil en tu relación con Dios, si supieras que ahí es cuando más Dios está cerca de ti. Ahí es cuando el Espíritu Santo tiene la salida para tus necesidades. Ahí es cuando el Espíritu Santo te va a fortalecer. Lo más lógico, y yo recuerdo que usaba este ejemplo, es que cuando un juguetito ya se le acaban las pilas, aunque las volteemos y le soplemos y lo estrujemos, no va a funcionar. Como el control remoto, ¿verdad, hermanos? Ahí estamos picándole, haciéndole así, haciéndole asá. Cámbiale las pilas. Esa es la solución. Usted salte, usted lo mueva y todo eso no funciona porque las pilas tienen una vida. Pero hablábamos que la vida del cristiano, aun cuando aparentemente esté muy cansado, aun cuando aparentemente esté o se sienta frustrado o esté viviendo momentos duros en su caminar con Dios, nosotros hablábamos que en vez de sentir que ya vamos de bajada, el apóstol Pablo decía, ahí es cuando encontré la fortaleza en Dios. Ahí es cuando me di cuenta que cuando más débil era más fuerte. Y esa experiencia, ¿sabe cuándo se siente, hermano? Cuando pasas por ese valle, ocupas tu fe, activas tu fe, crees a Dios y persistentemente continúas en lo que Dios ha puesto en tu corazón. Hasta ahí. Aquellos que, lo seré muy directo, muy sincero, aquellos que se rajan y dicen, no es cierto, es que no has experimentado, porque sí es cierto. Esto no tiene nada que ver con que yo soy muy positivo, ni con que yo soy muy de carácter muy sólido, ni que yo sé mucha Biblia. Esto tiene que ver con una voluntad que tú le entregas a Dios y Él milagrosamente termina te dando las fuerzas para no caer en esos estados que son muy naturales en estos tiempos. Y luego hablábamos en ese segundo mensaje, el aguijón del cristiano o el aguijón del apóstol Pablo. Cómo es que aparentemente la vida cristiana se hace contradictoria. ¿Cómo puede ser posible que Dios, si es un sanador, es un proveedor,
es un protector. ¿Cómo puede ser posible que Dios permita que vengan cosas a mi caminar con Dios? Y se pudiera interpretar como el amor, hermanos, en cierta manera. Pues se supone que nos casamos para ayudarnos mutuamente. Se supone que estudié para tener una carrera. Se supone que estoy ahorrando para un fin. Y luego repentinamente, paradójicamente, vienen cambios en la comunión con Dios. Surgen ciertas enfermedades. Oras por otros, pero a ti Dios no te sana. Oras buscando ser una mejor comunión con Dios y se te vienen todas las cosas encima. Eso es clásico, hermano, Eso es clásico. Yo he conversado con cristianos que me han dicho, por eso ya no practico tanto la oración, porque entre más oraba, más peor me iba. Parece que le decía a Dios, déjame. Parece que le decía a Dios, yo puedo solo. Eso es clásico. Lo que pasa es que lo que la gente a veces nos cuesta trabajo comprender es que el ejercicio de la vida espiritual, lo voy a mostrar de la siguiente manera, es como el gimnasio. Cuando usted va por primera vez o deja de ir y vuelve a ir, y luego se quiere imaginar que usted puede levantar las pesas así como los que tienen ahí 3 horas y van todos los días y tienen algunos años, y usted las va y las agarra. Dice, caray, es diferente a la que está enseguida, ¿verdad? No. Lo que pasa es que como él ya tiene tiempo, él ya pasó por ahí y ya es ágil. Y cuando alguien las agarra y las empieza a practicar, en el momento no siente mucho, pero para el siguiente día la factura cobra, ¿verdad, hermanos? Andan como Frankenstein, ¿verdad? Y yo le digo a las personas, paradójicamente es lo mismo en la vida cristiana. Cuando tú practicas la oración, cuando tú ejercitas el ayuno, cuando tú te abstienes para ser obediente a Dios, al inicio tú vas a ver muchas contradicciones, pero con el tiempo tu corazón y tu relación con Dios se va a empezar a fortalecer de tal manera que ya no lo vas a ver igual. Y no es porque te engañes, es porque paradójicamente así es la vida cristiana. Y decíamos que el apóstol Pablo oraba por ese aguijón y llegó un punto en donde Dios le dijo, bástate de mi gracia. En otras palabras, es más que suficiente la salvación para que a través del Espíritu Santo nosotros tengamos la fuerza. Si a Él no le place sanarnos en su soberana voluntad, que está en todo su derecho, sí nos da la fuerza para mantenernos de pie y continuar. Y veíamos que los aguijones de alguna manera tienen un buen propósito. En el apóstol Pablo él decía, han venido estos aguijones para no sentirme superior. Lo más probable es que cuando analizamos la vida de este hombre al ser fariseo en su pasado, en su corazón y en su carácter y en su conducta, es posible que había mucha arrogancia. Es posible que había mucha autoridad. Es posible que se las creía de todas a todas. Y Dios le pone un aguijón con la finalidad de que siempre reconozca que su total dependencia proviene de Dios. Cuando Dios no deja tu camino libre y te encuentras muchas piedritas en el camino, no pienses que Dios cumple la mitad de sus promesas. No, es que al final del día entendemos que esas piedras en el camino cumplen un buen propósito delante de Dios. Esta semana, hermano, yo quisiera finalizar este mensaje que he titulado precisamente La fuerza de la humildad. ¿Sabe que cuando hablamos de la vida del apóstol Pablo, hablamos de la vida de un hombre que sinceramente lo más probable es que este hombre no era un humilde do nascimento, diría el brasileño, ¿verdad? No. Lo más probable es que este hombre, en su caminar con Dios, como cualquier otro ser humano, un hombre que adquirió mucho conocimiento, pero mucho, estaba prácticamente proyectándose a convertirse el sucesor del gran líder de aquellos tiempos. Estamos hablando de la vida de un hombre que tenía una autoridad y un peso, que se acercaba a los gobernantes, a los alcaldes y les decía, dame cartas, yo me encargo de los cristianos. Lo más probable es que al punto de que se tuteaban, claro, yo te la doy. Y andaba, dice la Biblia en el libro de los Hechos, que literalmente entraban a las casas y los arrastraban.
y los llevaban a la zona de castigo, al tiempo de persecución que vivió la iglesia. Un hombre que lo más probable es que por su manera de comportarse, por su liderazgo, este hombre básicamente estaba muy arriba en cuestiones religiosas de aquellos tiempos. O sea, así que cuando usted conoce a una persona que tiene mucha intelectual, mucha cabeza, mucha influencia y que tiene mucho poder, como que se nos viene a la mente los políticos, ¿verdad, hermanos? Voy a hacer una comparación, no, va a sonar como crítica, pero es cierto. Como cuando vienen las grabaciones que salen en la televisión de los políticos que andan ebrios y quieren tratar a los policías como gatos. ¿Sí los ha visto esos videos? Que no lo podemos ocultar. No sabes quién soy, ¿verdad? Porque al final del día el poder corrompe, el poder abusa. Y no porque el poder sea malo, porque no se trata correctamente. Y el apóstol Pablo, en este versículo que acabamos de leer, el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corinto y les habla acerca de la fuerza que tiene la humildad en la comunión con Dios. Cristianamente hablando, la palabra humildad es una definición que sinceramente está muy borrosa entre los cristianos. Y eso es debido a la cultura, hermano. La palabra humildad allá afuera en la calle es el tonto, ¿verdad? La palabra humildad es el dejado, el débil. La palabra humildad es el que no sé qué está haciendo aquí. Tiene todo para defenderse. La palabra humildad inclusive ha sido interpretada como el pobre, ¿verdad? Como el que no tiene. Al punto que la palabra humildad, cuando la gente viene al cristianismo, es muy notable que las personas relacionan cierta definición con la Biblia. Y yo quiero compartir una definición que alguien escribió en relación a la humildad. Y dice que la humildad tiene la virtud de que cuando nos acercamos a Dios, Dios espera de nosotros que se vean 4 pilares. El primero, que nosotros podamos comprender que Él es el Todopoderoso y que nosotros tenemos debilidades. Cuando nosotros comprendemos este principio, es cuando la humildad en realidad puede llegar a nuestra vida y podemos recurrir a Dios. Muchas personas no recurren a la oración y es orgullo. No recurren a un consejo, es orgullo. Analícelo. Yo no le tengo por qué contar mis problemas a nadie. Yo no tengo por qué, yo voy a salir de esta, cuando saben que la oración tiene un poder. 2, otro de los pilares de la humildad se dice que son las limitaciones. Reconocer que tenemos una vida limitada para poder hacer más allá y reconocer que Dios es superior. ¿Qué significa eso? Que en otras palabras, todos tenemos un tope en ciertas áreas de nuestra vida. Todos. Vamos a vivir la vida al punto que a esos topes, si nosotros no los vemos como tal, escúcheme bien, por esos topes no vamos a ver la mano milagrosa de Dios. Porque de eso se tratan las limitaciones. Cuando entendemos que tenemos limitaciones, es cuando nos damos cuenta que podemos ir a Dios y Él, de una manera milagrosa, sobrenatural, es como Él actúa. Pero curiosamente, vuelvo a repetir, nosotros los seres humanos tenemos ese defecto de que no, yo sí puedo. Tú no sabes que yo soy tal persona. ¿Qué voy a estar necesitando? Claro que puedo. Y a veces por orgullo, hermanos, por orgullo no recurrimos a Dios en medio de las limitaciones. Porque es más fácil luchar con nuestras fuerzas que confiar en Dios. Sinceramente es más fácil. ¿Sabe por qué? Porque luchar con nuestras fuerzas por lo menos le estamos tirando a algo. Y cuando se trata de confiar en Dios, humanamente hablando, que es paradójico, no vemos que se mueve nada. Y ahí es donde nosotros solemos ayudar a Dios, ¿verdad? 3, el significado de humildad es cuando Dios es reconocido como todopoderoso, superior, y nosotros entendemos que tenemos una vulnerabilidad en nuestro corazón. ¿Qué es una vulnerabilidad? Que nosotros, hermano mío, somos frágiles. ¿Sabe usted que el hombre es frágil, hermano? Mire, hay personas que cargan un orgullo tan grande
que hasta parece que se siente. Pero ¿qué cree? La vida del ser humano es tan vulnerable que puede llegar una enfermedad y lo puede terminar. La vida del hombre es tan vulnerable que cuando sale a la calle puede pasar un carro y, perdóneme la palabra, lo apachurra. Y curiosamente, el hombre, cuando no entiende su vulnerabilidad, el hombre se siente invencible. Se siente que tiene siempre la salida. Se siente que nadie lo va a derrocar, nadie lo va a derrotar. Y esa es una expresión del egocentrismo muy poderosa. Y 4, cuando reconoce que Dios es todopoderoso y que nuestra dependencia de Dios debe de ser total. 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 Cuando yo digo total, es todo. No como los hijos cuando van creciendo, ¿verdad? Que les sirven el plato, pero no me gusta eso. Y uno dice, ¿cómo que no te lo vas a comer? Es que no me gusta. Y esa manera de pensar cuando la llevamos a la vida cristiana es muy común. Yo amo a Dios, pero estas cosas no me gustan de la Biblia. Yo quiero que Dios me bendiga, pero no me gusta que me hablen de estas cosas. La humildad es un estado total, pleno a Dios. Y eso, hermano, eso se practica, eso se ejercita, eso se va entregando. No crea usted que alguien es humilde de la noche a la mañana y wow, es un ejemplo. No, yo me atrevo a creer que el mismo apóstol Pablo, en sus inicios, en su relación con Dios, tuvo que darse muchos topes de cabeza, porque la carne, porque su ideología, porque su autoridad, sus influencias chocaban con la palabra de Dios que venía a inspiración a su vida. Esta ocasión hablaré de 3 iglesias, hermanos, a las cuales el apóstol Pablo les habló acerca de la humildad. Escucha lo que le voy a decir. Podremos tener un ministerio, humanamente hablando, muy fructífero, pero si no hay humildad en el ministerio, se opaca. Usted podrá tener cosas que con el esfuerzo de su trabajo, muy bonitas, una casa, un vehículo, pero si usted o yo en nuestro carácter no somos personas humildes, esa casa y todo lo que se ve por fuera, la gente cuando nos ve entrar, mire, todo se opaca. Muchachos, les voy a decir algo para ustedes. Tú podrás ser muy inteligente, podrás ser muy guapetón o muy guapetona, pero cuando llegas con tus amistades, si tú no eres humilde, no te van a ver por fuera, vas a caer gordo. Ay, qué feo soy yo, ¿verdad? Pero es que es la verdad. Podemos ver a las personas que tienen muchas cualidades, pero si no son humildes, pareciera ser como que hay un abismo de conexión. Y cuando el apóstol Pablo escribió las cartas, mire lo que fue Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios y Filipenses y Colosenses. Cuando escribió estas cartas, en cada una de las cartas no solo hay una doctrina, una enseñanza de cómo vivir la vida cristiana, sino que también se dedicó a hablarles acerca de la humildad como cristianos. Inclusive lo que se le llaman las cartas pastorales o las cartas personales, las que le escribió a Tito, a Filemón, a Timoteo. Aún esas cartas que iban dirigidas a una persona en particular, se ve la esencia de la humildad. Yo solo hablaré de 3 iglesias a las que el apóstol Pablo les habló acerca de la humildad y la importancia que en la vida cristiana, aunque parezca paradójico, la humildad nos va a llevar a la bendición de Dios. La humildad nos va a conectar a Dios. La humildad nos va a hacer entender los planes de Dios. Así que, ¿a qué iglesia en primer lugar el apóstol Pablo dio este consejo acerca de la humildad? En primer lugar, fue a la iglesia de los Colosenses. Mire, ¿por qué les habló acerca de la humildad? Porque la humildad
es la que les enseñó que proviene de la mente, de la mente. Y para ello quiero recitar Colosenses 3:12. Dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Cuando usted ve en el castellano, que son las Biblias que nosotros usamos, la palabra humildad, esta palabra en el griego viene de una definición que significa humildad de mente, de la mente. ¿Por qué les hablaba esto? Lo más probable es que la iglesia de Colosenses, cuando se juntaban los cristianos, es lo más probable, hermano, dicen los comentaristas. Los cristianos de repente mostraban una apariencia de humildad, mostraban una apariencia, inclusive hasta en la tonalidad de su vocabulario, al punto que cuando llegaba el momento de pasar por el filtro, que es si en verdad eres humilde o no, dice la historia que tronaban los cristianos. Así que cuando el apóstol Pablo les dice, y ustedes como hijos de Dios, tienen que recordar que han sido salvos y elegidos por Dios, les dice, practiquen la humildad. En otras palabras, acuérdense de dónde vienen. ¿Por qué? Porque cuando les habla de la humildad de la mente, les está hablando que ellos comprendan cómo es que llegaron a ser salvos, utilizando el razonamiento, utilizando el entendimiento. ¿Sabía usted, hermano, que la humildad no solo es un valor muy importante en la sociedad para poder obtener un trabajo, para poder escalar, para inclusive poder casarse? Les pregunto sinceramente, hermanas, con todo el corazón, si usted supiera, es un ejemplo, usted supiera que su mariachi, ¿verdad? Su marido, su mareado, como le quiera decir, su galán, su galón, lo que ahora es, ¿verdad? Somos. Si usted supiera que era bien arrogante, el ingrato, bien orgulloso, bien egocéntrico, pero bien guapo, usted se hubiera casado con él, hermana, sinceramente. Hermana, su silencio me dice que sí, ¿eh? Porque una cosa son las apariencias y otra cosa es lo que verdaderamente hay aquí. Es como cuando le damos el consejo a los hijos y les decimos, cuando tengas la edad y quieras noviar, fíjate cómo trata a la mamá. Así como el cuate trata a la mamá, así te va a tratar a ti. ¿Sí les ha dicho eso a sus hijos? Así como ves que trate a su papá, míralo, así te va a tratar a ti. Porque sabemos que son ciertas, vamos a llamarle claves, que nos enseñan a determinar si esa persona va a ser un buen compañero o una buena compañera. Y cuando el apóstol Pablo les habla y les dice, la humildad inicia en la mente, es porque el Hijo de Dios, cuando comprende qué hizo Dios en él, fíjese lo que le voy a decir, no tiene problemas para ser agradecido con Dios. ¿Se acuerda aquella mujer que dice la Biblia que fue a los pies de Jesús y lloraba? ¿Qué le dijo Jesús a ese fariseo? Es que si tú supieras lo que ella sabe que hice yo por ella, posiblemente tú estarías haciendo lo mismo. En otras palabras le decía, el que mucho se le ha perdonado, mucho está agradecido. Y cuando el apóstol Pablo habla de la humildad, es porque el apóstol Pablo en esta iglesia les estaba hablando a una iglesia que la gente tal vez entraba a la iglesia y aparentemente, escuche cómo lo voy a manejar, porque es como se interpreta. Aparentemente la gente adoraba a Dios, pero no era de corazón. La gente entraba a las reuniones, la iglesia de Colosenses, entraba a las reuniones, pero ¿qué cree? Era de labios para afuera. La gente se congregaba, llegaba, asistía, escuchaba, pero ¿qué cree? Todo era básicamente, pues aquí estoy. ¿Quiénes han conocido personas en sus trabajos que su trabajo lo cuidan mucho, hermanos? Mucho. Que usted dice, oye, estás exagerando, es que tú no sabes cuánto batallé para conseguir este trabajo es una bendición para mí. Y los jefes generalmente
a ellos los tienen en un concepto muy elevado. Porque lo que hacen, lo hacen con calidad. Y cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Colosenses, deben de entender que la humildad está en la mente, nace en la mente, se forma en la mente. Lo que les quiere decir es que tú decides a qué nivel, a qué grado, a qué altitud o longitud tú decides acercarte a Dios. Porque la gente que se acerca a Dios se tiene que acercar humildemente, hermanos. De hecho, el salmista dice que a los altivos los mira de lejos, pero a los humildes los tiene de cercas. Cuando nosotros venimos a la iglesia, no venimos a que nos vean. No venimos a que nos vea el líder, el pastor, el hermano que nos invitó, la hermana, no. Debemos de comprender que la razón por la que estamos aquí, hermano mío, es porque necesitamos de Dios. Jóvenes, hermanos, cuando venimos con ese pensamiento, es cuando tú encuentras la presencia de Dios. Es cuando tú la encuentras. No se encuentra la presencia de Dios en venir a fuerzas, aunque todavía a veces lo hacemos. Yo te cuento brevemente, yo era de esos. A mí me traían a fuerzas a la iglesia. Yo no venía porque quería. Yo buscaba pretextos. Pero hubo un día en donde me tuve que asincerar con Dios. Y bendito ese día que me asinceré con Dios. Porque después de ese día, créeme, mi vida cambió. Y el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Colosenses, humildad de mente. No de afuera, no de impresión, no de apariencia, de corazón. Y cuando aconsejaba a esta iglesia, era por esa causa. 2. ¿Qué segundo consejo dio el apóstol Pablo sobre la humildad, pero a la iglesia de Roma? Fíjese que a la iglesia, a la carta a los romanos, les habló sobre lo siguiente: una humildad que vence la arrogancia y la injusticia. Oiga, 2 elementos totalmente peligrosos, ¿verdad? Mire lo que dice Romanos 12, 16 al 20, lo leo brevemente. Vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos, si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence con el mal el bien. ¿Sabe usted que la carta a los romanos iba dirigida lógicamente a los romanos? Qué pleonasmo, ¿verdad? Pero ¿quiénes eran los romanos? Los romanos eran una cultura, hermano mío, muy rasa, muy seca. A mí dime las cosas derechas, tal como son. A mí no me vengas con entre ramas. Por eso cuando usted lee el Evangelio de Marcos, comparado al Evangelio de Mateo y al Evangelio de Lucas y al Evangelio de Juan, el Evangelio de Marcos está bien directo. Y se murió. Porque así les gustaba leer a los romanos. Eran sangrientos, eran bárbaros en cierta manera. Así que cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los romanos, en muchas de sus palabras era bien directo, les hablaba como una espada. Y cuando les habla en relación a la humildad, aquí habla muchos asuntos, pero yo solo quise tomar 2. Les está hablando en relación a la arrogancia y a la injusticia, porque la iglesia de Roma era una combinación de judíos con no judíos, en otras palabras, con paganos. Imagínense, los judíos venían de una ley que se les había enseñado: honrar a Dios, obedecer a Dios, todo eso. Y luego se combinaron con los romanos, los paganos, los gentiles. Imagínense, los gentiles eran cabeza o cuello. Imagínense, los gentiles, no me tires tanto rollo, al grano, sé directo. Cuando se mezclan estas 2 culturas en la iglesia de Roma, y usted lee que generalmente se le atribuye la justificación, pero también hay datos específicos en relación a la ética del hombre. Cuando usted los lee, usted se da cuenta que hubo un pum en la iglesia de Roma. De tal manera que se cuenta, dicen los comentaristas, que los creyentes tenían prácticamente problema en 2 áreas en la iglesia de Roma. 1,
sujetarse al liderazgo. ¿Sabía usted que los romanos siempre tuvieron un delirio de grandeza? Eso es natural, hermanos. Oiga, perdón la comparación, ¿verdad? Como de repente le pasa a algunos americanos, principalmente a los hispanos. Oiga, va a sonar crítica, pero es la verdad, ¿verdad? Dijo alguien ahí raspando muebles. Cuando no tienen papeles, sí, gracias. Ya nomás les dan papeles. ¿Qué? ¿Tú qué? Te voy a demandar, ¿eh? No tienen papeles y vienen a Dios y son buenos creyentes. No todos, hermanos, pero es muy común ver esto. Y luego les dan su residencia o su ciudadanía. Y ya no, pastor, no church today. Y uno dice, ¿qué te pasó? Los romanos eran cristianos, básicamente, que en su cultura tenían un delirio de grandeza. Y dice el apóstol Pablo, cuando habla de que en Cristo, cuando todos vienen a Cristo, el esclavo y el libre, dice que son iguales. Hay una historia de un comentarista que dice que una ocasión, un esclavo, escúcheme bien, un esclavo, por su testimonio delante de Dios, ¿qué cree? Lo promovieron en liderazgo dentro de la iglesia. Y se creó un conflicto. Y el conflicto era que los creyentes romanos no se querían juntar o no se querían someter al liderazgo de él. ¿Sabías tú que la humildad en la relación con Dios y estar sujeto a un líder, a un pastor, a una iglesia, es clave para tener una buena relación con Dios? Es clave, hermano. Si no, se lo comparo, voltea a ver a los hijos en las casas. Cuando los hijos no obedecen a los padres, qué mal se ven. Cuando los hijos les contestan a los padres delante de los demás, qué mal se ven. Cuando los hijos les hacen caras a los padres delante de los demás, se ven mal. Mira, muchos papás se aguantan. Ay, es que le duele la panza. Mira, defiéndelo. Todo lo que tú y yo queramos hacer. Pero se ve mal, está mal. Y la iglesia de Roma cuenta que cuando los cristianos tenían que ser dirigidos a la enseñanza, a la consejería, al liderazgo, los creyentes básicamente se incomodaban. No te molestes si alguien de la iglesia te anima a que vengas a la casa de Dios. No te incomodes si alguien te da un consejo sabio, prudente, limpio, sincero y te dice, vuelve a Dios. No te incomodes, porque el deber de la iglesia es dirigir a la iglesia en el liderazgo establecido de la visión de Dios. Pero no solo era una incomodidad, como dice aquí, ¿verdad? No paguen a nadie mal por mal. En otras palabras, los cristianos de Roma en alguna manera eran tremendotes y luego se los llevaban a la segunda área, que era la disciplina. ¿Y qué cree? No la aguantaban. Oiga, hoy en día en las iglesias ya no se practica la disciplina casi. Bueno, por lo menos en esta sí. Pero en las iglesias ya casi no se practica la disciplina. Se ve como un acto. No me diga nada porque si no me voy y ya no vuelvo. Es en serio, hermano. Hoy en día no se le puede decir nada a los hijos de los hermanos. Lo digo con respeto. No se les puede decir nada porque se ofenden los varones, las mujeres se ofenden y dicen, esa iglesia no es de Dios. Mira, si tú supieras lo sano y lo bueno que es la disciplina en la vida cristiana. La disciplina cumple el propósito de entristecernos, pero volvernos a Dios. Y dice la historia que la iglesia en aquellos tiempos no soportaba la disciplina, no la aguantaba. No, pues no estamos muy lejos, ¿verdad? En estos tiempos de repente también, mire, se lo comparto y lo digo aquí en grabación, ¿verdad? A las personas que hemos dado disciplina, a la gran mayoría de las veces se ofenden y ya no vuelven. Y cuando los abrazo y les digo, hermana, todo va a estar bien, hermano, todo va a estar bien, les doy un buen abrazo. Y luego me preguntaré a mí mismo, ¿por qué? Porque tal vez va a ser el último que le voy a dar. Es en serio. La iglesia de Roma tenía problemas. Y el apóstol Pablo les dice, cuando tú te sujetas al liderazgo y te sujetas a la disciplina, decía el apóstol Pablo en estos versículos, van a vivir en paz.
¿Se da cuenta que la vida cristiana no solo se trata de bendiciones y que Dios me va a hacer el milagrito y que yo y Dios somos el mundo entero? Y tiene que haber un filtro de humildad en la relación con Dios para poder entender los designios de Dios. ¿Y cuál era la tercera iglesia? Y con esto termino. La tercera iglesia a la que el apóstol Pablo les habló sobre la humildad, esa es la iglesia de Filipos o la de los filipenses. Una humildad que produzca unidad. Dice Filipenses 2, 3 y 4. No hagan nada por vanidad o egoísmo. Más bien, con humildad, dice, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses ¿de quién cree? De los demás. Dice, ¿cómo es que la humildad en la iglesia inicial producía unidad? ¿Cómo es que cree usted que las iglesias llegan al punto de experimentar la gloria de Dios? ¿Cómo cree usted que las iglesias llegan al punto de experimentar crecimiento? De experimentar no solo numérico, sino también espiritual, madurez. ¿Cómo cree que llegan? Unidos. Oiga, como cuando en el matrimonio una es bien ahorradora y luego el otro es bien gastador. Y no llegan a nada. A nada llegan. Oiga, como cuando en el matrimonio, en la familia, los hijos también, ¿verdad? 2 de ellos, 3 de ellos, uno de ellos bien consciente y el otro bien desastroso, bien tremendo. Y uno dice, ¿cómo? Cuando no hay entendimiento, cuando no hay humildad, cuando no hay un fin, una dirección, escúcheme, hermano mío, es mucha frustración. Es mucha frustración. Aquí aprovecho para pegar esto con el mensaje. Muchachos, ¿tú crees que tus papás quieren bendición para ti? Les pregunto a los muchachos, no me contesten, yo sé que ustedes, si les digo, ¿cómo les fue a la escuela? ¿Bien? No se preocupen, mis hijos también son así. Pero es una retórica, no es para que me respondas. ¿Tú crees que tus papás quieren la bendición para ti? Ahí contéstate en tu mente, ¿verdad? Ay, no, qué vergüenza que todos me van a escuchar. Y contéstate en tu mente. Si es sí, únete a ellos, obedécelos, ayúdalos, protégelos, cuídalos, sé de bendición para ellos. Porque la humildad en el cristianismo es una característica clave para poder ver lo que Dios tiene para nosotros. Hermanos, le digo a ustedes como matrimonio, ¿usted piensa que la humildad en el matrimonio es el primero que se raja o el primero que ya no puede o el primero que se equivoca? No. Debe de existir en nosotros como matrimonios el deseo de decirle a Dios, queremos que esto funcione, que la casa sea bendecida, que la familia sea bendecida. Entonces vamos a unirnos, a trabajar juntos y a ver los intereses uno por los otros y no cada quien por los intereses de cada quien. El apóstol Pablo, cuando le habló a la iglesia de Filipos y les explicó acerca del valor de la unidad, el valor de la humildad que produce unidad, básicamente les estaba hablando en 3 áreas muy interesantes. 1, la humildad para servir. El cristiano tiene que aprender a servir dentro de la iglesia. Eso no es como que no nomás hay que venir a sentarnos. A ver, ¿a poco tú te encierras en tu cuarto y no haces nada y no levantas ni siquiera el bote de basura de tu casa? Oiga, como cuando ven ahí el zapato tirado, va, y lo le hacen así. Ay. Y lo dice el papá, levántalo. Yo no lo tiré, no es mío. Que venga el que lo tiró. Como cuando tu papá te dice, ¿verdad? Vamos a limpiar la yarda, a lavar los trastes, a limpiar la cocina. ¿Pero por qué yo? Yo no me comí todos esos platos. Yo lavo el mío. De la misma manera te lo aplico en la iglesia. Humildad para servir. En cualquier área. En la que sea. Porque al final del día, servir en humildad es servir en unidad. Y cuando se sirve en unidad, entendemos de qué se trata la formación de la iglesia. 2, humildad para aprender. Mira qué difícil es, hermano, en estos tiempos
que la gente quiera aprender palabra de Dios por medio de los sermones. Es en serio, hermano. Es en serio. Hoy en día las personas generalmente quieren aprender por su propia teología. Así es como la llamo yo, porque así se le dice. En su propia cosmovisión. Así la llamo yo, porque así es como se le dice originalmente. Pero te lo voy a traducir a nuestro lenguaje más sencillo. A tu propia gana. Perdón la palabra. Hoy en día la gente quiere aprender a su propia gana. Así queremos aprender. Dios nos puede hablar a través de un sermón, a través de una enseñanza, a través de una conversación. ¿Y qué cree? Así piensas tú, brother. Bien dijo el apóstol Pablo. Toma lo bueno y desecha lo malo. Qué mal texto bíblico aplicado. Pésimo. Y luego me dijo una vez uno, yo me como la carnita y aviento el hueso. Cómetelo todo. Oiga, como decían en mis años, ¿verdad? Los hermanos paleros. Así nos llamaban. O sea, no porque yo fuera palero, nos llamaban a todos los evangelistas, así nos decían nosotros. ¿Sabe cuáles son los cristianos paleros? Los que dicen que estaba predicando el hermano y luego agarraba la pala. Este es para ti, hermano, y luego la aventaba para atrás. Así les decían a los cristianos paleros. Porque no se querían quedar con nada. Hermano, humildad para aprender. Cada enseñanza, cada predicación, cada palabra que sale desde acá arriba, principalmente los que servimos en la alabanza, en la enseñanza, en la adoración, en la predicación, hermanos, créeme, oramos para que tú y yo seamos bendecidos de parte de Dios. Oramos para que tú cuando salgas de este lugar te lleves a tu casa fortaleza a través de la palabra de Dios y tú puedas crecer y te puedas nutrir y puedas ver la vida cristiana desde la perspectiva bíblica, que es paradójica, que aparentemente no supo bien, pero es lo que necesitaba escuchar. Aparentemente me ofendieron, pero no me ofendieron, me dijeron la verdad. Aparentemente no era para mí, pero no lo puedo negar, esa persona soy yo. Humildad para ayudar. Cuando decía el apóstol Pablo, una humildad que produzca unidad, y decía, cada uno debe de velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Es porque sinceramente, hermano, en el cuerpo de Cristo hay mucha necesidad entre nosotros. Hay mucha. Y no solo desde aquí entre nosotros, sino también hay necesidad para que de entre nosotros comprendamos que la gente necesita de Cristo. Y nosotros somos el filtro para que vengan al Evangelio. La humildad, hermano, es una pieza clave en la relación con Dios. De hecho, un escritor esta mañana leía y lo manejó así. Acompáñame, hija, ya terminé. Dijo, la humildad es un prerequisito, así dijo él, para venir al cristianismo. La leí. No me convencía a como mi impresión me hablaba. Pero de tanto leerla, la humildad es un prerequisito para venir al cristianismo. Llegué a la conclusión que le di la razón. No se puede ser cristiano si no se depende de Dios. No se puede ser cristiano si uno no quiere crecer con la ayuda de Dios. No se puede ser cristiano si uno no practica la oración. No se puede ser cristiano si uno no va sanando su corazón de las imperfecciones. No se puede ser cristiano, hermano mío, si no se activa la vida espiritual en medio de una sociedad material. No se puede ser cristiano de recuerdos. No se puede ser cristiano de memorias. No se puede. No es posible. Y tenía razón el autor, lo leí, pero no porque estaba en contra. Es que quería entenderlo mejor. Y sí es cierto. Como el cristianismo es paradójico, se necesita humildad para preguntarle a Dios, estoy actuando a mi manera, y luego te lleva a la Biblia así, y luego arrepentirnos, volver a Él, levantarnos y seguirlo a Él. Realmente el cristianismo es una paradoja. Tener que obedecer a alguien que no vemos. No lo vemos. Si a los que vemos, decía un pastor,
Así predicaba y decía: cuando se te cruce una decisión que sabes que está mal delante de Dios, dice: imagínate que ahí está tu pastor contigo. ¡Oh! Así nos decían. Y luego yo le decía a los chavos: cuando vayas a cometer una tarugada, perdón la palabra, yo le decía: imagínate que ahí estoy yo. Porque algunos me tenían miedo. Y esos, vamos a llamarlo, esos ejercicios, si ayudan. Por eso decía el salmista David allá en aquel salmo: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si me fuese a los cielos, allá estás tú. Y si me voy a lo profundo, ahí también estás tú. Dando a entender: no me puedo esconder de ti. Tú siempre estás ahí. Dependo de ti. Dependo de ti cuando tengo mucho. Dependo de ti cuando tengo poco. Dependo de ti cuando estoy enfermo. Dependo de ti cuando estoy sano. Dependo de ti cuando tengo para dar. Dependo de ti cuando nadie me quiere dar. Dependo de ti en todo momento. Y vieras qué lindo es una relación con Dios así. Se disfruta porque aprendes a tomarte de la mano de Dios, metafóricamente hablando. Aprendes a tomarte de su mano. Y esta carne va entendiendo poco a poco que es una aparente contradicción. Póngase de pie en esta tarde.